Trastornos depresivos en una persona. ¿Qué es y cuáles son sus tipos? Los trastornos depresivos son un conjunto de enfermedades que tienen como síntoma en común la presencia de tristeza patológica. En medicina se define el síntoma de tristeza como la presencia de un sentimiento de pena más intenso de lo esperable y que limita de forma mantenida que una persona pueda rendir en sus actividades habituales. Tipos de trastorno depresivo. En base a los síntomas más frecuentes, a la respuesta a los diversos tratamientos, existe el pronóstico a corto, mediano y largo plazo. Los trastornos depresivos se dividen en trastorno adaptivo con ánimo, deprimido. El propio paciente identifica un desencadenado estrés reciente como el origen del síntoma actual, mientras que el estrés desencadena o unas consecuencias directas todavía está presente. El trastorno distímico. Presencia crónica de meses, años, días o semanas de sensaciones de insatisfacción, de desánimo y de abatimiento que motiva tristeza y un peor funcionamiento diario de la persona. El paciente describe sus sentimientos de tristeza como normal. Lo que llama la atención no son las características intrínsecas de la propia tristeza, sino su, su cronicidad y la presente ausencia de situaciones. Episodio depresivo. El paciente describe sus sentimientos de tristeza como cualitativamente diferentes al sentimiento normal de tristeza, considerando una vivencia nueva. Este hecho explica que el paciente muchas veces no concentre su queja en su tristeza, sino en las sensaciones de miedo o angustia frente al bloque emocional que padece. Causas, factores y cómo aumentan. El trastorno se puede dar por ansiedad y estrés. Genéticamente también se puede dar por el trastorno bipolar y también por el estrés. Puede ser de la personalidad, también por enfermedades no cítricas, uso de fármacos o uso de alcohol. El trastorno puede ser causado siempre y cuando las personas usen alcohol. El alcohol le causa un trastorno mental donde tienen ansiedad hacia eso o por uso de fármacos que son adictos a ellos. También genéticamente es por uso de los padres. Si un padre o una madre es alcohólico, su hijo puede salir alcohólico y puede salir con un trastorno. El trastorno también puede ser genético, como había dicho. En casos han habido médicos que han intentado hacer como una medicación para las personas que sufren de trastorno. Por lo mismo han hecho como muchos experimentos, pero no han tenido una cura, no existe como algo que pueda quitar el trastorno. En estos casos siempre se tratan como de usar un psicólogo o ir a un psicólogo, pero personas con trastorno mental muy pocas veces asisten a ello. Síntomas del trastorno depresivo. Los síntomas de un trastorno depresivo pueden variar mucho en unas personas a otras, por lo que no todos los pacientes tienen los mismos síntomas ni se manifiestan con la misma intensidad. La reducción de la autoestima o de la autovaloración personal, sensación de insatisfacción, de desánimo, desamparo y habitamiento. Reducción de motivaciones, reducción de la capacidad de concentración, pensamientos pesimistas, pensamientos relacionados con la muerte, pensamientos repetitivos. El aumento de la irritabilidad con la sensación fácil de la pérdida de control. Cambios bruscos en el humor, cambios en el apetito y en el peso, insomnio, los síntomas físicos también como el dolor de cabeza
y más en las áreas de los ojos, a modo de depresión dentro, afuera de ellos, la ansiedad a modo de inquietud de que algo puede suceder en cualquier momento, algo negativo, y como consecuencia de este conjunto de posibles síntomas, las personas con un trastorno depresivo suelen tener a la apatía o la reducción de actividad social. Pronósticos del trastorno depresivo. A pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad científica para hallar una prueba que permita realizar el diagnóstico con objetividad de los trastornos depresivos, en la actualidad no se dispone de ninguna técnica específica útil para realizar este diagnóstico. La única fuente de información relevante para el diagnóstico de esta enfermedad es la entrevista clínica con el paciente y frecuentemente con algún allegado. También es importante descartar que la utilización de escalas o de entrevistas clínicas estructuradas no permiten asegurar la infalibilidad del diagnóstico. Algunas complicaciones agudas del trastorno depresivo. Podemos mencionar algunas complicaciones como las personas que padecen un trastorno depresivo tienen un riesgo de suicidio 30 veces superior a la población general. Sentimiento de desesperanza muy intenso. Ansiedad elevada. Ideas recurrentes de suicidio. Sensación, subjetividad u objetiva de soledad. Abuso de alcohol u otras drogas. ¿Cómo actuar ante un posible riesgo de suicidio? En este posible riesgo de suicidio existen palabras como el ser cobarde o recordándole constantemente que hay muchas cosas interesantes en la vida, que la vida no te va mal y que mucha gente sufrirá por su decisión. La persona suele ser consciente de que objetivamente para el hablando no es lógico, sino que el querer morirse es la posibilidad, pero no sabe cómo frenar ese pensamiento y ese objetivo. El mejor planeamiento clínico sea considerar que toda persona que tiene de autolesionarse está experimentando un nivel de sufrimiento muy elevado.